Bienvenidos a Proyecto Universo Paranormal. Y hoy les traigo una historia que les helará la sangre. Prepárense para adentrarse en el oscuro y terrorífico mundo del estudiante fantasma. Apaguen las luces, pónganse cómodos y déjense llevar por el miedo. El estudiante fantasma. Hace muchos años, en un pequeño pueblo al norte de España, se erigía una escuela secundaria con una historia tan antigua como siniestra. El edificio, de arquitectura gótica, estaba rodeado de leyendas y rumores sobre eventos paranormales que ocurrían dentro de sus muros. Los estudiantes hablaban en susurros de un antiguo estudiante que había perdido la vida de una manera trágica y cuyo espíritu nunca abandonó la escuela. La historia del estudiante fantasma comenzó a circular hace más de un siglo, cuando un joven llamado Javier, conocido por su inteligencia y amabilidad, ingresó en la escuela. Javier era un chico reservado, con una pasión por los libros y la historia. Sin embargo, también tenía un secreto oscuro que solo sus amigos más cercanos conocían. Practicaba rituales ocultistas, fascinado por lo sobrenatural y los poderes que estos rituales podrían otorgarle. Una noche, Javier decidió realizar un ritual en la antigua biblioteca de la escuela, un lugar que se decía estaba lleno de espíritus inquietos. Eligió una fecha específica, el 31 de octubre, conocida como la noche de Halloween, cuando las barreras entre los vivos y los muertos son más delgadas. Se preparó con todos los elementos necesarios, velas negras, un libro antiguo de hechizos y un pentagrama dibujado en el suelo con tiza roja. Al caer la medianoche, Javier comenzó el ritual, recitando palabras en un idioma antiguo que resonaban en las paredes de la biblioteca. Al principio, todo parecía normal, pero de repente, un viento helado sopló dentro de la sala, apagando las velas y dejando a Javier en completa oscuridad. Fue entonces cuando sintió una presencia detrás de él, algo que lo observaba con ojos invisibles. Antes de que pudiera reaccionar, una mano fría y espectral lo agarró del hombro y lo arrastró hacia las sombras. Javier desapareció esa noche, y a pesar de las búsquedas exhaustivas, nunca fue encontrado. La única pista de su paradero era el pentagrama ensangrentado y el libro de hechizos abandonado en el suelo. Desde entonces, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la escuela. Los estudiantes y profesores reportaban haber visto una figura espectral caminando por los pasillos, a veces escuchando susurros en lenguas antiguas o encontrando libros movidos de lugar sin explicación. Con el paso de los años, la historia de Javier se convirtió en leyenda, una advertencia para aquellos que se aventuraban a investigar lo oculto. Sin embargo, no todos creían en estas historias. Un grupo de estudiantes, liderado por Ana, una joven escéptica y valiente, decidió investigar la leyenda del estudiante fantasma durante la semana de Halloween, convencidos de que podrían desmentir los rumores y descubrir la verdad detrás de las historias. Ana, junto con sus amigos Marcos, Laura y Daniel, planearon pasar una noche en la escuela, equipados con cámaras, grabadoras de audio y linternas. Se infiltraron en la escuela al anochecer, entrando por una ventana rota en el sótano. La atmósfera era opresiva y el aire estaba cargado con un frío antinatural que les hizo estremecer. Comenzaron su investigación en la biblioteca, el lugar donde Javier había desaparecido. Colocaron sus cámaras en los rincones más oscuros y encendieron las grabadoras. A medida que avanzaba la noche, no encontraron nada fuera de lo común. Ana, cada vez más segura de que todo era una invención, decidió provocar al supuesto espíritu de Javier. «Javier, si estás aquí, muéstrate. ¿O acaso tienes miedo?», dijo en tono desafiante. De repente, las luces parpadearon y un viento helado sopló a través de la biblioteca, apagando las velas que habían encendido. Las puertas se cerraron de golpe y un silencio sepulcral llenó la habitación. Fue entonces cuando lo escucharon, un susurro bajo y gutural que parecía venir de todas partes. «No debiste haber venido aquí», decía la voz, resonando en las paredes. Los estudiantes, aterrorizados, intentaron salir de la biblioteca, pero las puertas no se abrían. Ana, llena de pánico, comenzó a golpear la puerta con todas sus fuerzas, mientras Marcos intentaba romper la cerradura con una barra de hierro. Laura y Daniel, paralizados por el miedo, no dejaban de mirar hacia el centro de la biblioteca, donde una figura espectral comenzaba a materializarse. Era Javier, o lo que quedaba de él. Su apariencia era grotesca, con un rostro demacrado y ojos vacíos que emanaban odio y desesperación. Vestía el mismo uniforme escolar que llevaba la noche de su desaparición, ahora sucio y desgarrado. La figura levantó una mano espectral,
señalando a los intrusos, y las palabras que salieron de su boca hicieron que sus corazones se congelaran. «Únanse a mí», dijo, con una voz que parecía venir del más allá. En ese momento, las luces explotaron y la habitación quedó en completa oscuridad. Ana sintió una mano fría agarrar su brazo y gritó de horror. Marcos logró finalmente abrir la puerta y todos corrieron fuera de la biblioteca, sin atreverse a mirar atrás. Sin embargo, el pasillo parecía haberse transformado en un laberinto de sombras y puertas que se cerraban de golpe. Lograron encontrar una salida hacia el patio de la escuela, donde se detuvieron para recuperar el aliento. Estaban aterrorizados y sabían que debían salir de allí lo antes posible. Sin embargo, al girar para dirigirse hacia la puerta principal, vieron algo que los hizo detenerse en seco. Javier estaba allí, parado en medio del patio, con su figura espectral iluminada por la tenue luz de la luna. Ana, llena de adrenalina, decidió confrontar al espíritu una vez más. Levantó su linterna y la apuntó hacia él, tratando de mostrarse valiente. «Déjanos en paz. Ya sabemos la verdad sobre ti», gritó. Javier no respondió con palabras, sino con una sonrisa macabra que hizo que la sangre de Ana se helara. El espíritu comenzó a avanzar hacia ellos, y el suelo bajo sus pies empezó a temblar. Una risa diabólica resonó en el aire, y los estudiantes sintieron que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Corrieron hacia la puerta principal, pero esta estaba cerrada con llave. En su desesperación, comenzaron a golpear la puerta y a gritar pidiendo ayuda. Fue entonces cuando escucharon los pasos detrás de ellos, cada vez más cerca. Se giraron y vieron a Javier, su figura ahora más oscura y maligna, extendiendo sus manos hacia ellos. Marcos, en un acto desesperado, intentó romper una ventana para escapar, pero algo invisible lo arrojó contra la pared con una fuerza brutal. Laura y Daniel corrieron en direcciones opuestas, tratando de encontrar una salida, pero las sombras parecían tragarlos. Ana, sin saber qué más hacer, se enfrentó al espíritu una vez más, con lágrimas de miedo y desesperación corriendo por su rostro. «Por favor, déjanos ir», suplicó, su voz quebrada por el terror. Javier se detuvo, sus ojos vacíos mirando directamente a los de Ana. En un momento de claridad, Ana recordó las historias sobre el libro de hechizos que Javier había usado. Si podía encontrar el libro, tal vez podría detener al espíritu. Corrió de regreso a la biblioteca, con la esperanza de que el libro aún estuviera allí. La biblioteca estaba en completo desorden, con libros y papeles esparcidos por todas partes. Ana buscó frenéticamente entre los escombros, mientras los susurros y risas diabólicas llenaban el aire. Finalmente, encontró el libro de hechizos, cubierto de polvo y con páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrió y comenzó a buscar desesperadamente un hechizo para liberar el alma de Javier. Los pasos de Javier se acercaban, y Ana sentía su presencia cada vez más fuerte. Encontró un hechizo de exorcismo y, con la voz temblorosa, comenzó a recitar las palabras antiguas. Las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse y la figura de Javier pareció tambalearse, como si estuviera siendo arrastrado hacia una fuerza invisible. «Por favor, funciona», murmuró Ana, continuando el hechizo. Javier gritó, un sonido inhumano que resonó en todo el edificio. Las luces parpadearon violentamente y una ráfaga de viento helado barrió la biblioteca. Ana siguió recitando el hechizo, sin detenerse, hasta que finalmente, la figura de Javier comenzó a desvanecerse, arrastrada hacia las sombras.